En este objetivo vamos a continuar con los temas de factorización, donde se nos van a presentar diferentes situaciones y las características de la expresión a factorizar es diferente en cada una de ellas. En este caso vamos a factorizar un trinomio. Observamos que el primer término del trinomio tiene raíz cuadrada exacta, lo mismo que el tercer término del trinomio. Por lo tanto, es probable que se trate de un trinomio cuadrado perfecto. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto, vamos a sacar la raíz de mi primer término, que es v. Vamos a colocar el signo del segundo término, que es menos, y la raíz del tercer término, que es 5, y se va a elevar al cuadrado. Es decir, si yo tengo un trinomio cuadrado perfecto, al factorizarlo voy a obtener un binomio al cuadrado. Vamos a hacer una verificación, ya que si yo multiplico mi primer término por el segundo término por 2, nos tiene que dar el término lineal, es decir, el menos 10v, el término de en medio. En este caso, si yo lo multiplico, me queda menos 10v, por lo tanto, sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto y su factorización nos va a dar como resultado un binomio al cuadrado. Vamos a suponer que no identifiqué estas características desde un principio y tengo v cuadrada menos 10v más 25. Entonces, si yo lo descompongo en sus factores primos, buscando dos números que sumados me den menos 10 y multiplicados menos 25, encuentro que estos factores son v menos 5 por v menos 5. Al ser iguales, esto significa que es un binomio al cuadrado, que es lo que obtuvimos al darnos cuenta desde un principio de las características del trinomio. Nuevamente vamos a factorizar un trinomio y observamos que tiene las características de un trinomio cuadrado perfecto, ya que mi primer término tiene raíz cuadrada exacta, lo mismo que el tercer término. Entonces, esto al factorizarlo vamos a obtener un binomio al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a obtener? Sacando la raíz cuadrada de mi primer término, en este caso serían 6x, colocamos el signo de mi segundo término, que es menos, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 5. Entonces, de esta manera, nosotros ya tenemos el binomio al cuadrado, solamente nos falta verificar que si yo multiplico 2 por mi primer término por el segundo término, nos tiene que dar el término lineal, que en este caso es menos 60x, es decir, el término de en medio. 2 por 6x son 12x, menos 5, nos queda el menos 60x, por lo tanto, esta factorización es correcta. Este trinomio que vamos a factorizar, también nos podemos percatar de que mi primer término tiene raíz cuadrada exacta y el tercer término también. Entonces sabemos que al factorizarlo vamos a encontrar un binomio al cuadrado. Para eso, para poderlo formar, vamos a sacar la raíz cuadrada del primer término, que serían 6y, colocar el signo de mi segundo término, que es más, y la raíz cuadrada del tercer término, que es 6x. Esto se eleva al cuadrado. Y solamente vamos a comprobar que si multiplico 2 por mi primer término por el segundo término, nos tiene que dar igual a mi término lineal, que es menos 60xy. 2 por 5 son 10, por 6 son 60 y y por x son xy. Aquí comprobamos que la multiplicación de 2 por mis términos del binomio nos da el término lineal, por lo tanto, esta factorización es correcta y sabemos desde un principio que tenemos un trinomio cuadrado perfecto que al factorizarlo nos va a dar como resultado un binomio al cuadrado. Cuando nosotros tenemos un binomio, vamos a verificar que este binomio sea una diferencia de cuadrados. Una diferencia nos indica
que son dos términos que se están restando. Entonces aquí esto sí procede. Y tiene que ser de cuadrados cuando los dos términos que se están restando tienen raíz cuadrada exacta, y aquí observamos que sí lo tiene. Nosotros vamos a factorizar esto y vamos a obtener binomios conjugados. Para eso vamos a sacar la raíz cuadrada de mi primer término y se coloca en ambos factores. Cada uno de los binomios, al ser conjugados, en uno se van a estar sumando los términos y en otro restando. Y sacamos la raíz cuadrada de mi segundo término, que es 7z, y se coloca también en cada uno de los factores. Este es el resultado de factorizar una diferencia de cuadrados y nos va a dar binomios conjugados. Vamos a factorizar una diferencia de cuadrados. Aquí tenemos tenemos más de una variable, pero la forma de resolverlo y de resolver esta factorización es la misma. Observamos que los dos términos tienen raíz cuadrada exacta y se están restando, por lo tanto es una diferencia de cuadrados. Para poder factorizarla, vamos a obtener dos binomios llamados binomios conjugados. Obtenemos la raíz cuadrada del primer término, que es 25u cuadrada, su raíz va a ser 5u, y la vamos a colocar en los dos binomios. Como son conjugados, uno va a llevar un signo más y otro va a llevar un signo menos, y sacamos la raíz cuadrada del segundo término, que es 4w cuadrada, su raíz sería 2w, y lo colocamos también en ambos factores. Estos son los binomios conjugados, que son el resultado de factorizar una diferencia de cuadrados. En el siguiente caso vamos a factorizar un binomio, pero observamos de que a pesar de que sí se están restando, mi primer término y el segundo término no tienen raíz cuadrada exacta. Pero recuerden que en temas anteriores yo les había comentado que lo primero que tenemos que hacer es verificar si la expresión tiene factor común. En este caso, el 75 y el 27 sí tienen un factor común. Recuerden que eso lo obtenemos con el máximo común divisor, en este caso de 75 y 27. No puedo dividir entre 2, sigo con el siguiente número primo, que es 3. Y si yo divido 75 entre 3 me queda 25 y 27 entre 3 me queda 9. En este paso ya no hay ningún factor que pueda dividir al 25 y al 9, por lo tanto el 3 es mi máximo común divisor, por lo tanto es mi factor común, que es 3. Y para factorizar voy a dividir 75 entre 3, que es 25, menos por más me queda menos. 27 entre 3 es 9, z cuadrada. Ya que realicé esta factorización, observo que me quedó una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, esta es una expresión que todavía se puede factorizar más. Sabemos que la diferencia de cuadrados, al factorizarla, nos va a dar como resultado binomios conjugados. Entonces, abro mis dos factores y le voy a sacar raíz cuadrada al primer término, que es 5, y lo coloco en ambos factores. Como son conjugados, uno va a llevar un signo más y otro menos, y la raíz cuadrada del segundo término, que es 3z, también lo coloco en ambos factores. Y esta ya sería nuestra expresión totalmente factorizada, porque ya de los factores que tenemos ya no podemos realizar ningún otro tipo de factorización. Observamos que la siguiente expresión tenemos una diferencia, pero lo único que podemos hacer en este primer paso es obtener el factor común en ambos términos. Tenemos un coeficiente 7 y un coeficiente 63, por lo tanto, si nosotros buscamos el máximo común divisor de 7 y de 63, obtenemos que 7.
Este es el factor común de los dos términos. Y para las variables, recordamos que vamos a tomar la del menor exponente, en este caso es x, y de la y también es y con exponente 1. Para factorizar, vamos a dividir 7xy cúbica entre 7xy. 7 entre 7 es 1, x entre x es 1, y recuerden que los unos como coeficientes no se escriben. Y y cúbica entre y, restamos exponentes y nos queda y cuadrada. Después seguimos con el segundo término y dividimos. Menos entre más es menos, 63 entre 7 es 9, x cúbica entre x, recuerden que restamos exponentes y nos va a quedar x cuadrada, y y entre y es 1, no lo escribo. Ya realicé la factorización por factor común. Observamos que lo que nos quedó en este factor es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, para poder factorizar completamente debo de realizar esta factorización. El 7xy ya se queda totalmente factorizado, ya está así, y vamos a multiplicar por los dos binomios conjugados. Recuerden que si yo factorizo una diferencia de cuadrados, voy a obtener binomios conjugados. ¿Cómo los voy a obtener? Sacando la raíz cuadrada del primer término y lo coloco en ambos factores. Como son binomios conjugados, en uno se van a estar sumando y en otro restando los términos. Y por último voy a sacar la raíz cuadrada del segundo término, que en este caso sería 3x, y también lo coloco en ambos factores. De esta manera ya tengo la expresión totalmente factorizada. Para poder factorizar completamente esta expresión, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es hacer la factorización por factor común en caso de que se pueda. En este caso, voy a sacar el factor común de 10, 32 y 6. Para eso vamos a obtener el máximo común divisor. Los tres números, se pueden dividir entre 2, que sería 5, 16 y 3. Es el único factor que puede dividir a los tres números, por lo tanto, este 2 ya es mi factor común porque es el máximo común divisor de los tres números. Sería 2. De las variables vamos a tomar la de menor exponente. En este caso es v a la quinta. Y vamos a factorizar dividiendo cada uno de los términos entre el factor común. 10 entre 2 me queda 5. V a la séptima entre v a la quinta. Recuerden que en la división los exponentes se restan, entonces nos va a quedar 5v cuadrada. Luego, menos entre más me queda menos. 32 entre 2 me queda 16. Y divido v a la sexta entre v a la quinta y me queda v con exponente 1. Por último, voy a dividir más entre más, y 6 entre 2, 3. V a la quinta entre v a la quinta es 1. Entonces se queda solamente el 3. Ya que factorizamos, observamos que nos quedó un trinomio con coeficiente diferente de 1, coeficiente principal diferente de 1, vamos a ver si se puede factorizar. Recuerden que si mi coeficiente principal es diferente de 1, voy a descomponer en dos factores, que al multiplicarse me dé 5v cuadrada, y también el 3 por 1. Voy a colocarlo como 1 por 3. Voy a multiplicar de forma cruzada y nos va a quedar 5v por 3 son 15v, y v por 1 me queda v. Para que esta combinación me dé menos 16v, los dos deben de ser negativos, ya que menos v menos 15v me va a dar el menos 16v que necesito. Por lo tanto, aquí voy a colocar dos signos menos, porque al multiplicarse me tiene que dar más 3. De esta manera, la combinación va a ser 5v menos 1 por v menos 3, y no olvidemos nuestro primer factor que sacamos en un principio como factor común.
ya mi respuesta totalmente factorizada va a ser 2v a la quinta por 5v menos 1 por v menos 3. Y esta expresión ya está completamente factorizada. Para poder factorizar esta expresión, recuerden que lo primero que tenemos que verificar es si podemos factorizar por factor común. En este caso, el factor común es 2 y de las variables, recuerden que tomamos la de menor exponente. Tengo x a la cuarta, pero en el segundo término no tengo x, por lo tanto, ese no es un factor común, no lo voy a tomar. Y tengo ya la cuarta en ambos, entonces la vamos a extraer como factor común. Para factorizar vamos a dividir 2 entre 2 es 1. Recuerden que el coeficiente 1 no se escribe. X cuarta no tengo con qué dividirla, entonces nos va a quedar x a la cuarta. Luego menos entre más me queda menos. 2 entre 2 es 1 y y cuarta entre y cuarta es 1. ¿Sí? Aquí nosotros, para poder comprobar que hicimos la factorización correctamente, si ustedes quieren hacer la comprobación, van a multiplicar 2y cuarta por x cuarta y les tiene que dar el primer término y 2y cuarta por menos 1 y les tiene que dar el segundo término. Aquí ya comprobamos que la factorización fue correcta. Ahora vamos a continuar factorizando, ya que observamos que el factor que está dentro del paréntesis es una diferencia de cuadrados. Entonces necesitamos continuar factorizando. 2y cuadrada es un factor que ya no puedo simplificar más, se va a quedar igual. Y x cuarta menos 1, al ser una diferencia de cuadrados, nos van a quedar binomios conjugados. Para formarlo vamos a sacarle la raíz cuadrada al primer término, que va a ser x cuadrada y x cuadrada. Luego en un paréntesis va a ir más y en otro menos, porque van a ser binomios conjugados, y la raíz cuadrada de 1 es 1 y se coloca en ambos. Aquí observamos que nuevamente nos queda una diferencia de cuadrados, entonces tenemos que seguir factorizando. Vamos a colocar los factores que ya están totalmente simplificados. Y del último binomio vamos a volver a obtener binomios conjugados. En este caso es la raíz del primer término, colocamos signos contrarios y la raíz del segundo término. Aquí observamos que ya todos nuestros factores están completamente simplificados, ya no los puedo factorizar más, entonces esta sería ya mi expresión totalmente factorizada. En los siguientes ejemplos vamos a factorizar una suma y una resta de dos términos que tienen raíz cúbica exacta. A esto se le llama diferencia de cubos y suma de cubos. Para factorizarlo vamos a utilizar una fórmula que es la siguiente. A cúbica más B cúbica, si tenemos una suma de cubos, nos va a dar como resultado una multiplicación de un binomio por un trinomio. ¿Cómo lo vamos a formar? Lo vamos a formar con la raíz cúbica de mi primer término y la raíz cúbica del segundo término. Si se están sumando, aquí va a ir una suma. Ahora, ya se forma el binomio y para formar el trinomio se eleva al cuadrado el primer término. Después, el signo del segundo término se va a cambiar. Si es más, va a ser menos. Si es menos, va a ser más. Y vamos a multiplicar los dos términos, A por B. Y por último, vamos a elevar al cuadrado mi segundo término. Esta es una fórmula que vamos a utilizar tanto si es una suma de cubos como una diferencia de cubos. Entonces, yo aquí puedo observar que 27 tiene raíz cúbica exacta y que 8x cúbica tiene raíz cúbica exacta. Por lo tanto, esto va a dar como
como resultado un binomio por un trinomio. Para poder sacar el binomio, vamos a sacarle la raíz cúbica a los dos, que va a ser raíz cúbica de 27 es 3, menos la raíz cúbica de 8x cúbica va a ser 2x. Ya tengo formado el binomio. Ahora vamos a formar un trinomio elevando al cuadrado el primer término. Después, el signo del segundo se va a cambiar. Si aquí tengo menos, aquí voy a colocar un más y voy a multiplicar los dos términos. 3 por 2 me va a quedar 6x. Y por último, voy a elevar al cuadrado mi segundo término y me quedaría 4x cuadrada. Esta sería entonces la factorización de esta diferencia de cubos y que me va a dar como resultado la multiplicación de un binomio por un trinomio. Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso tenemos una suma de cubos. Entonces, para factorizarla me va a quedar un binomio por un trinomio. Vamos a comenzar obteniendo el binomio, que es sacando la raíz cúbica de ambos términos y respetamos el signo que están usando, que es una suma. Entonces nos va a quedar 2y más 5. Es la raíz cúbica de ambos términos. Para formar el trinomio vamos a elevar al cuadrado mi primer término y va a quedar 4y cuadrada. Vamos a invertir el signo del segundo término, como es más, vamos a colocar menos y vamos a multiplicar el primer término por el segundo y nos va a quedar 10y. Y por último vamos a elevar al cuadrado mi segundo término y es 25. De esta manera ya tengo mi binomio por mi trinomio, que es el resultado de factorizar una suma de cubos.